qué está sujeto a la detracción? Como hemos comentado, esa posiblemente es una de las respuestas más complejas del sistema y en realidad probablemente del sistema tributario en general. Vamos a revisar que el sistema de detracciones tiene tres tablas. Una tabla 1, en la cual se refiere a bienes, pero cuyo traslado está condicionado a la depósito de la detracción. Una tabla 2 referida a bienes, en la que básicamente lo que se pretende es asegurar el pago de impuestos, más no condicionamiento de traslado de bienes. Y una tabla 3, que es la más compleja de todas, puesto que son servicios. Y a diferencia de los bienes, los servicios han requerido una definición. Vamos a tratar a lo largo de los distintos segmentos siguientes de ir enfocando el contenido de dichos servicios. Así que empecemos en principio por la tabla 1. Como ustedes van a darse cuenta, la tabla 1 es una tabla pequeña, simple. ¿Okay? Está referida básicamente a todo lo que es el azúcar, el alcohol etílico y el algodón. ¿Cuál es la lógica de esta tabla? Es importante que usted tenga presente que este fue el origen del sistema de detracciones allá en el año 96. El sistema de detracciones originalmente se desarrolla con un mecanismo de control rural. Es decir, entender que había gran cantidad de productores y gran cantidad de comercializadores y que solo había un punto en que convergían, que en esa época es el molino. Entonces, la administración tributaria llega a una conclusión muy simple. Si es que estos productos dejan el centro de producción sin haber hecho el adelanto de impuestos, posiblemente sea muy difícil el control posterior. Entonces, en el caso de la tabla 1, azúcar, caso de molinos, alcohol etílico, caso de molinos, algodón, la norma pretende controlar en un punto de producción y decir, el solo hecho de sacar los productos de este centro de producción hace surgir la detracción. A diferencia de lo que pasa con el resto de sistemas, en la cual se requiere una prestación de servicio pagada o una venta pagada, en este caso, el solo sacar los productos del centro de producción genera el nacimiento de la detracción. ¿Por qué? Es muy simple realmente. Como usted se percata, en el caso del azúcar, alcohol etílico y algodón, hay una enorme cantidad de productores que si es que el producto deja el centro de producción sin haber hecho no propiamente un adelanto de impuestos, pero un aseguramiento de pagos, en ese caso sería muy difícil controlarlo después. Entonces, en este caso, la detracción me obliga a que cuando usted controle el traslado de estos bienes, no solo debe tener la guía de remisión, como establecen las normas sobre la materia, sino también debe tener el depósito en el Banco de la Nación. Y la ausencia de cualquiera de estos dos requisitos me podría gatillar el comiso de los bienes. Entonces, tabla 1, simple, sencillo. Azúcar, alcohol etílico y algodón no requieren una definición específica. Eso es algo bastante claro. Y ahí pasamos a la tabla 2. Es un grupo de bienes que, estando afectos a la detracción, no condiciona el traslado de los mismos al depósito en el Banco de la Nación. Entonces, en estos casos, lo que se busca básicamente es asegurar el pago de los impuestos. Como usted va a poder revisar en las láminas, estamos hablando de recursos hidrobiológicos, maíz amarillo duro, algodón en ramas sin desmotar, caña de azúcar, arena y piedra. Hasta ahí, como usted se puede percatar, estamos ante definiciones bastante simples de ser verificadas. Cuando hablamos de arena y piedra, hay una serie de casuística en las cuales usted va a poder encontrar que podrían estarse trasladando bienes como arena y piedra de canteras, ¿okay? Y en estos casos se requiere hacer la detracción por los pagos que se hacen. La norma habla de lo que son los residuos, subproductos, desechos, recortes y desperdicios. En este caso estamos hablando de todo lo que es, en buena cuenta, chatarra. En estos supuestos, la detracción es una de las tasas más altas del sistema. Es la tasa de una detracción del 15%. Hay una serie de empresas que están dedicadas a todo lo que es el reciclaje, que todo lo que adquieran va a estar sujeto, en este caso, al sistema de detracciones. La norma hace referencia a todo lo que son los bienes grabados con IGB por renuncia a la exoneración. Como usted sabe, el apéndice 1 de la ley del IGB establece el listado de los bienes exonerados. Básicamente todos los que el PAN lleva. ¿Okay? Pero es posible que el contribuyente renuncie a esta exoneración. Entonces la norma está poniéndose en el supuesto en el cual un proveedor de estos productos haya renunciado a la exoneración y en ese caso caería en una detracción del 10% en este caso.
La norma también incluye todo lo que es harina, polvo, crustáceos, todo lo que es aceite de pescado, leche cruda entera, madera, oro. Es importante entender que estamos hablando de productos en un estado básico. Cuando la norma habla de madera, estamos hablando en buena cuenta troncos, tablas. No debería aplicarse en principio a productos mucho más elaborados como podría ser el parquet, mesas de madera, sillas de madera. Y estamos hablando de productos distintos. Cuando estamos hablando de este tipo de detracciones, estamos hablando específicamente de casos en los cuales estamos de un producto sumamente básico. Cuando hablamos de oro también, estamos hablando de oro en barras, de oro eventualmente no procesado, no de joyas. Evidentemente las joyas no están sujetas a la detracción, sino la venta de oro en estados como barras o mucho más básicos, concentrados. La norma también sujeta la páprica, espárragos, dice todo lo que son los bienes exonerados, la venta de inmuebles con el 4%. El tema de los inmuebles vamos a detenernos en un momento, puesto que establece una excepción a toda la regla. Okay, y todo lo que son los minerales metálicos que no son auríferos. Entonces, como estamos comentando, en todos estos casos, el adquirente de los bienes va a hacerme la detracción en casi toda la tabla 2, excepto cuando estamos hablando de la primera venta de inmuebles. Cuando estamos hablando de la primera venta de inmuebles, norma que ha entrado en vigencia recién, a partir de febrero del año 2013, la norma ha establecido una regla completamente distinta. ¿Qué ocurre? De aquí para arriba, es decir, en la tabla 2, la norma señalaba que si se emitían boletas de venta, no se debía aplicar la detracción. O inclusive si la operación estaba no sujeta a IGB, tampoco se aplicaba la detracción. Este caso es la excepción a todas estas reglas. Cuando hablamos de la primera venta de inmuebles, la norma en principio me obliga a determinar ante quién estamos. Estamos ante una empresa que califica como un constructor de acuerdo a la ley del IGB. ¿Constructor te refieres a alguien que se dedica a la construcción? No necesariamente. Estamos hablando de alguien que en este caso puede haber mandado a construir un edificio de departamentos, de oficinas, locales comerciales. Entonces, la norma señala que en el caso específico de la primera venta de inmuebles, estoy haciendo la diferencia porque es distinto de todo el resto, en este caso, el obligado a hacer la detracción es el vendedor de los bienes. El único obligado. Es decir, si usted compra un departamento de 100.000 soles, esa venta, un poquito más, de 200.000 soles, usted como adquirente del bien no está obligado a hacer la detracción. En este caso, el obligado a hacer la detracción es el constructor del bien. Como usted se percata, a diferencia de los casos anteriores, excepto de la tabla 1 probablemente, se está invirtiendo el sujeto obligado a hacer la detracción. El sujeto obligado, en el caso de la primera venta de inmuebles grabadas con IGB, es el constructor y nunca el usuario, salvo que el bien materia de venta se emita con una factura. Desarrollemos este ejemplo por unos momentos antes de pasar a la tabla 3. Entonces, veamos el caso entonces de la primera venta de inmuebles. Entonces, en el caso de la primera venta de inmuebles, el obligado a hacer la detracción es el constructor. De acuerdo a la ley del IGB, definición de constructor de acuerdo a la ley del IGB. ¿Qué es lo que está sujeto a la detracción? La venta de inmuebles grabadas con IGB. Como estábamos comentando, el constructor está obligado a hacer la detracción cuando el inmueble se ha vendido con boleta de venta. ¿Qué inmueble es vendido con boleta de venta? Principalmente la vivienda, los departamentos, los lotes, las casas. Es decir, el constructor que tiene un proyecto inmobiliario y está vendiendo un departamento no le puede emitir factura a usted como adquirente, puesto que usted en principio es una persona natural sin negocio. Entonces, cuando emita la boleta de venta, en principio es el constructor el que se tiene que autodetraer y depositar en la cuenta en el Banco de la Nación. Si estamos hablando que se está emitiendo una factura, ¿y cuándo se puede emitir factura por un inmueble? Oficinas, locales comerciales.
todo lo que tenga ese tipo de usos. En ese caso, sí será el usuario el que está obligado a hacer la detracción. ¿Cuándo se debe hacer la detracción? En principio, cuando hay boleta de venta, en la fecha de pago. ¿Y qué pasa con el tema del quinto día hábil del registro de compras? No se aplica, porque eso es aplicable si es que hay un usuario. El usuario que anota en el registro de compras la factura es el que debería hacer la detracción si es que ha recibido una factura. Y en ese caso surte tanto la fecha de pago como el quinto día hábil de anotación en el registro de compras. Pero en el caso de la boleta de venta, solo se rige por la fecha de pago. Perfecto. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo con la fecha de pago? Es decir, imagínense que estamos ante un inmueble de 200.000 soles y me hacen un pago inicial de 20.000 soles. ¿Sobre cuánto aplico la detracción? Yo aplico el 4% sobre el monto pagado. Pero el inmueble vale 200.000, cierto. O sea, voy a tener que hacer, conforme me vayan pagando por este inmueble, yo voy a tener que ir aplicando la detracción. Perfecto. Surge un problema en este punto. La norma tributaria, a partir de agosto del 2013, del IGB ha cambiado. ¿Okay? Hasta julio del 2013, la norma hacía referencia a pagos precontractuales, como arras, garantías o separaciones. Las arras, garantías o separaciones estaban sujetas al IGB, y en este caso, por lo tanto, a la detracción, cuando eran mayores del 15% del valor del bien. A partir de agosto del 2013, estos mismos pagos precontractuales surge la obligación cuando el pago es mayor al 3% del valor del bien. Regresemos a este ejemplo. Imagínense que el inmueble vale 200.000 soles y una persona interesada en este inmueble va y quiere hacer separarlo para que le congelen el precio porque quiere el departamento 407 porque tiene una vista que él desea particularmente. En ese caso, el inmobiliario le va a decir, perfecto, tienes que hacer tu trámite hipotecario, así que dame un arras del 8% del valor del bien. Arras del 8%. Entonces, me está pagando 16.000 soles. Pregunta, ¿el arra está sujeta a la detracción? La respuesta en este caso va a ser sí. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ley del IGB, cuando el arras supera el 3% del valor del bien, y en este caso lo supera, ¿okay?, se entiende como parte del precio de venta. Entonces, cuando yo pago un arras, o en este caso cuando la empresa inmobiliaria recibe un arras de 16.000 soles, debe aplicar la detracción del 4% por esos 16.000. Es importante que usted tenga claro, ¿okay?, que si es que se puede llamar arras, se puede llamar separación, se puede llamar de garantía, puede tener muchísimos nombres. Lo importante es cuánto está recibiendo en base al precio materia de compra. Si es que el precio si es que lo que está recibiendo supera el 3%, se genera la detracción. ¿3% calculado cómo? ¿De manera mensual? No, de manera global. Quiere decir, por ejemplo, que si estos 16.000 se pagaran 2.000 mensuales, en el momento en que el pago supera el 3%, inmediatamente surge la detracción. Es importante que tenga presente que muchos inmobiliarios no tienen claro esto y por lo tanto no le están aplicando como deberían aplicarla. Entonces, la norma es muy clara acá. Se aplica el 4% sobre el monto depositado grabado con IGB y en este caso se aplica sobre todo. Como usted seguramente ha estudiado el tema del IGB, va a saber que de estos 200.000 hay 50% que es terreno que no tiene IGB y 50% que es construcción, que sí tiene IGB. ¿Sobre cuánto se aplica la detracción? ¿Solo sobre la construcción? No, se aplica sobre el precio de venta. 4% de los 200.000. Evidentemente, conforme me lo vayan pagando, no del precio completo. Perfecto. Si usted tiene claro esto, entonces estamos diciendo que ¿quién es el obligado en la primera venta de inmuebles? Si es vivienda, el constructor. Si estamos hablando de oficinas o locales comerciales, el adquirente. ¿Cuándo está obligado? Si es el constructor, solo en la fecha de pago.
Si es el adquirente del bien, será o la fecha de pago o anotación en el registro de compras, lo que ocurra primero. ¿Qué está sujeto? La venta grabada con IGB. No importa que sea eventualmente vivienda, oficinas, locales comerciales. ¿Cuándo? Conforme se vaya percibiendo. Es importante recordar el concepto de las arras, garantías y separaciones, puesto que a pesar que no hay un precio completo definido o no hay un contrato de compraventa definitivo, la norma del IGB entiende que ya hay una venta. El tema de la primera venta de inmuebles tiene un pequeño detalle adicional, y es que como los inmuebles son productos que para poder ser transferidos se traslada vía escritura pública, el notario en este caso está obligado a verificar que la detracción se haya pagado. Es decir, el notario lo que tendría que hacer es pedirle a la inmobiliaria, antes de elevar a escritura pública la venta del departamento 407 que le decía hace un momento, que el inmobiliario le diga, mira, aquí están los depósitos hechos a nombre de esta persona, que tiene que ser el inmobiliario, ¿ok? Y en su totalidad hacen un match con este monto. Vamos a tener presente, y si simplemente es un parte de comentario, que es muy común en el sector inmobiliario que se hagan depósitos, muchas veces sin que el vendedor sepa quién los ha hecho. Imagínense entonces que usted está ante una inmobiliaria y hace una cuenta, ve su cuenta corriente del mes de octubre del 2013 y la empresa tiene depósitos por 1 millón de soles. Viene la pregunta, ¿depósitos originados en qué? Usted sabe que los depósitos pueden originarse en préstamos eventualmente, pero la ley presume que si usted no puede probar en el préstamo, se entiende que son ventas. Entonces, si es que la empresa tuviera depósitos y no son préstamos, se entendería que durante el periodo de octubre del 2013 debió haber hecho la detracción del 4% del millón. Y en todo caso, correspondería a la empresa probar que no estamos ante esa situación. Entonces, es importantísimo que usted tenga claro que una cruce muy simple con las empresas inmobiliarias es cuenta corriente o bancarias, lo que en general, versus el monto del depósito de las detracciones. Eventualmente, que la empresa se haya equivocado en identificar a la persona no es un hecho sancionable por el sistema de detracciones. ¿A qué me refiero? Es un sistema complejo de aplicar. Mire que si yo tengo un proyecto inmobiliario en el que estoy vendiendo 100 departamentos, es decir, un proyecto pequeño al día de hoy, es posible que yo tenga 40 o 50 compradores y me van a pagar en distintos momentos. Yo tengo que hacer el depósito por cada persona, por cada comprador, conforme me lo vaya depositando. Si es que eventualmente se hubiera equivocado la empresa, pero los montos depositados sí cuadran, pero las personas son las equivocadas, en realidad eso al día de hoy no es una materia sancionable. Y en todo caso es una explicación que tendrá que hacerle el notario de cómo ha cometido un error y simplemente debería procederse a escritura pública.